Bueno, bienvenido al curso de traslado aeromédico. Esta es la materia Conocimientos Aeronáuticos, parte uno. Mi nombre es Luciano Gotir, tengo licencia TLA emitida en Argentina, cuento con 4.000 horas de vuelo, tengo cerca de 22 años de experiencia aeronáutica, de las cuales 12 se desarrollaron en la industria de las líneas aéreas y el resto en la aviación general, que es donde se desarrolla generalmente los vuelos sanitarios, de evacuaciones y etcétera, que es lo que vamos a estar viendo profundamente en este curso. Las materias que vamos a ir viendo a continuación, muchas de ellas eh, son de legislación, meteorología, aerodinámica, etcétera. Vamos a comenzar por una breve reseña de lo que es una aeronave, como estamos viendo en esta imagen. Las aeronaves se dividen en tres categorías: livianas, medianas y pesadas. Livianas son las aeronaves que vemos en los aeroclubes, conocidas vulgarmente como avioneta, que son generalmente aviones a hélices para dos o máximo cuatro pasajeros, que pesan aproximadamente 500 kilos. Posterior a eso existe la categoría de aeronave mediana, que pueden ser reactores o aeronaves turbohélices, que pueden transportar hasta 12 o 14 pasajeros con un peso de aproximadamente 2.000 a 2.500 kilos. Y posterior a eso, la categoría de aeronaves pesadas, que ya son los reactores para pasajeros que pueden llegar a pesar hasta 90 toneladas y pueden transportar hasta cerca de 500 pasajeros entre carga y otros. En esta imagen que estamos viendo a continuación, estamos observando una aeronave y todas sus partes. Es una imagen que muestra como una especie de radiografía de la aeronave. Los aviones, como bien sabemos, vuelan por las alas que vemos en esta imagen, que son los dispositivos que crean la sustentación. Este avión es un cuatrimotor a reactor. Aquí podemos ver que se ven como unas costillas dentro del ala y muestra dónde carga el combustible. Todas las aeronaves del mundo cargan su combustible en las alas y en la zona de los tanques ventrales que están en la panza del avión, sobre todo los aviones de pesado porte, que deben llevar mucho combustible. Pero por regla general, todos los aviones llevan su combustible en las alas. Eh, Acá vemos detrás el grupo de cola, el empenaje de cola, que cuenta con los elevadores, que tienen aquí en este perfil una base móvil que se comanda desde el comando que tiene el capitán del lado izquierdo, duplicado exactamente igual el lado derecho, el primer oficial, conocido como copiloto de la aeronave. Ellos subiendo y bajando este comando hacen que el morro o la nariz del avión suba y baje mediante esa parte movible del estabilizador horizontal. Acá vemos el estabilizador vertical, conocido como cola, que tiene también una parte movible, que es el rudder, que es esta superficie acá, alerón de cola, que se comanda desde unos pedales ubicados debajo de los pilotos. Y lo que se puede hacer con eso es que el avión se mueva de derecha a izquierda en el aire sin cargar, sin generarle cargas de sustentación a las alas. Es muy parecido a lo que utiliza la aleta de un pez o de un tiburón para moverse en el agua, que se mueve de derecha a izquierda. En esta parte acá observamos lo que es la cabina. En la punta, por regla general, los aviones que están equipados con radares meteorológicos los tienen en la nariz y eso representa en la cabina, en una gráfica, con distintos colores, verde, amarillo y rojo, las distintas tormentas que se aproximan en un radio según los kilómetros que se configure y que el equipo soporte, el equipo lleva a bordo soporte. Acá vemos el tren de nariz que tiene su bahía donde se guarda y el tren principal que también tiene una bahía en la parte ventral de la aeronave. Vemos compartimientos de carga, compartimientos de pasajeros y todo lo que tiene, digamos, una aeronave. Básicamente, como decíamos al principio, no importa si sea mayor o menor porte, todas son aeronaves, todas cuentan básicamente con lo mismo, excepto, bueno, los aviones más pesados y más sofisticados con más sistemas. Bueno,
En lo que es operaciones aeronáuticas, tenemos que hablar de la aeronáutica comercial, que comprende los servicios de transporte aéreo y los de trabajo aéreo. Estos dos se clasifican en transporte aéreo, es todo acto destinado a trasladar una aeronave, persona o cosas, de un aeródromo a otro, un punto A a un punto B. El trabajo aéreo comprende toda actividad comercial aérea con excepción de transporte. O sea que el transporte es trasladar algo sin fin de lucro y el trabajo aéreo es ser remunerado por llevar una persona o una carga de un punto A a un punto B. Y al servicio de transporte aéreo regular, que es lo que conocemos como las líneas aéreas, Aerolíneas Argentinas, LAN, Copa, son, digamos, aerolíneas que es un servicio aéreo que comprende el traslado de un punto A a un punto B con rutas estipuladas, acordadas con los distintos organismos de todos los países, con los ministerios de transporte de cada país, en el cual se respeta esa programación mensual y no se altera según los horarios que tengan convenidos. A diferencia de la aviación general, que no es la de línea aérea, que los destinos siempre van a ir cambiando, ya sea una evacuación sanitaria, o sea, digamos, un vuelo de placer deportivo o de carga o traslado de algo. Entre ellos están las operaciones internacionales y nacionales, que se clasifican, digamos, los vuelos de cabotaje dentro del país, y las internacionales o regionales, regionales para países limítrofes, internacionales para países más allá de los limítrofes, que se van rigiendo según la organización de cada país al que vamos a ir volando. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo despego de Buenos Aires y me voy a Estados Unidos, voy a cruzar el espacio aéreo brasilero, y voy a cruzar el espacio aéreo venezolano, posterior el espacio aéreo de las Islas del Caribe, para llegar a los Estados Unidos. Yo voy a tener que ir comunicando y respetando las reglas que tenga cada país que voy sobrevolando. Acá hay una breve cronología de lo que es la legislación, la parte legal de la aeronáutica. Lo más importante acá es el punto 6, que en 1944, en el convenio que se celebró en Chicago, se creó la Organización Civil Internacional, la OASI, o de sus siglas en inglés ICAO, que incluye un comité jurídico internacional encargado de elaborar proyectos de normas de derecho internacional aeronáutico. Vamos a ver un poco lo que es la estructura de este mismo. Este convenio se basa en 4 partes. La primera, que es la navegación aérea; la segunda es la Organización Civil Internacional; la tercera es el transporte aéreo internacional; y la cuarta, las disposiciones finales. Acá, como vemos, este es el logo internacional de la OASI, y se ve, como está escrito, que es ICAO, y para la sección habla hispana es OASI. Tenemos que aclarar que la OASI cuenta con su sede en la ciudad de Montreal, Canadá, para el sector norte, y para el sector Latinoamérica cuenta con su sede en la ciudad de Lima, Perú. Una breve reseña de lo que son los objetivos y sus funciones. Cómo está compuesta, y sus comités y comisiones. Los documentos de la OASI cuentan con 19 anexos, los que fueron celebrados en el Convenio de Chicago. El anexo número 1 son las licencias al personal. Todos los pilotos, tripulantes o personas calificadas tenemos que tener una licencia o un certificado de idoneidad. Las emite, digamos, la autoridad local del país donde se realiza, y tienen que estar dentro del convenio de la organización internacional. En el caso de Argentina, que nosotros nos regimos bajo las reglas de ANAC, de sus siglas ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil. El anexo número 2
es el reglamento que tenemos, son las reglas que respetamos, digamos, los pilotos y los tripulantes. Esto describe una serie de normas y una serie de procedimientos que quedan sujetos a las aeronaves en vuelos, la autoridad del piloto al mando en relación a las maniobras de la aeronave. Aquí se encuentran prohibiciones, se encuentran protecciones, se encuentran derechos, se encuentran prevenciones y cómo son las operaciones. Muchas de estas normas se van reescribiendo ya que pueden ser modificadas con el tiempo. Lo mismo los procedimientos. El anexo 3, que nos habla del servicio meteorológico, nos establece, digamos, un sistema mundial de pronósticos. Es muy importante en el vuelo ser previsivo con la meteorología, ya que si el vuelo es largo puede ser muy cambiante. Los pilotos cuando llegamos a despachar un vuelo, si bien la empresa puede contar con despachante de vuelo que nos recopila toda la información meteorológica de la ruta, o no tenerlo, lo sabemos hacer también los pilotos. Lo que buscamos es ver durante la ruta, primero en nuestro aeródromo de despegue, cómo están las condiciones meteorológicas, cómo van a estar en ruta y cuál es el pronóstico para la hora de arribo en nuestro destino. Teniendo en cuenta cuando los vuelos son de más de 4 horas, podemos experimentar varios cambios climáticos durante la ruta, ya sean turbulencias, tormentas, aire claro, etc. El anexo 4, que son las cartas aeronáuticas, los pilotos nos regimos por rutas y cartas que están estipuladas y escritas mediante, trazadas en realidad mediante radioayudas en el piso. Así nosotros vamos por una ruta de un punto A a un punto B a un punto C, etc. En esta imagen que estamos viendo acá es una carta de un aeródromo, que es un aeródromo de arribo, en el cual nosotros podemos hacer una entrada instrumental en caso de no tener las condiciones visuales que nos permita aterrizar de manera visual, lo tenemos que hacer con los instrumentos del avión. Aquí hace un pequeño resumen de lo que desarrollan generalmente. Tengamos en cuenta que ya hoy la mayoría de las rutas son por GPS, se utiliza mucho más el GPS para navegar, pero se siguen respetando los mismos parámetros de las rutas que navegan con radioayudas de tierra. El anexo 5 son las unidades de medida que usamos en la República Argentina. En el caso nuestro usamos las medidas norteamericanas, para los kilómetros usamos millas náuticas, para los metros de altura utilizamos pies y para los kilogramos utilizamos libras. Esta información, digamos, a cuánto equivale cada uno, se encuentra a disposición en cualquier red como Google para saber, digamos, a cuánto equivale un kilómetro con una milla náutica o un metro con un pie. El anexo 6, las operaciones en sí de la aeronave, establece básicamente los criterios y la eficiencia y la regularidad a través de normas para garantizar las operaciones comerciales. Señala la responsabilidad del piloto al mando de la operación según la aeronave. El anexo 7, marcas de nacionalidad y de matrículas en las aeronaves. Todos los aviones tienen una matrícula, una patente, como los autos. En el caso de casi todos los países que estamos nucleados dentro de la OASI, de la Organización Civil de Aviación Internacional, tenemos siempre 2 letras adelante, corresponden a nuestro país, con un guión y 3 letras. En el caso de Argentina, para todos los aviones es LB corta, de la sigla aeronáutica Lima Víctor, posterior del guión y 3 letras. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, comienza con una N, en el caso de Brasil comienza con una P y una R, en el caso de Chile con 2 C y así sucesivamente según los países. El anexo 8, la aeronavegabilidad, trata de la certificación e inspección de las aeronaves de conformidad de procedimientos uniformes. El anexo 9, la facilitación, tiene por objetivo uniformar los criterios de los estados en el fin de acelerar los viajes por vía aérea, facilitar el paso de las aeronaves, pasajeros, tripulantes, equipaje, carga y correo. El anexo 10, las telecomunicaciones. Tengamos en cuenta que esto es muy importante, mantenernos siempre comunicados a través de las radios de alta frecuencia que tenemos en las aeronaves, ya que como comenté al principio del curso, volamos
desde a veces un país hasta otro país donde cambian los idiomas, el idioma universal es el inglés, y nos vamos comunicando con distintas torres de distintos sectores de distintas ciudades del mundo. El anexo 11, que es el servicio de tránsito aéreo, o sea, la torre de control en sí, ellos tienen como objetivo evitar las colisiones en el aire. En algunos países cuentan con radares, en otros no, lo hacen, digamos, por estima y tiempos. Eh, Ellos lo que básicamente nos sirven es para guiarnos y separarnos y colaborar con nosotros entre los vuelos visuales e instrumentales. En la aviación existen dos tipos de vuelos. El vuelo visual, con el que yo tomo referencia del suelo, viendo visualmente los puntos que voy a ir chequeando y pasando para llegar a un destino, y los instrumentales, de la sigla IFR, por Instrumental Flight Rule del inglés, la BFR es de Visual Flight Rule. Los instrumentales es cuando tenemos capa de nubes y no nos permiten ver, entonces vamos por las aerovías haciendo vuelos instrumentales y guiados por las torres de control que nos van vectorizando. El anexo 12 corresponde a la búsqueda y salvamento de los accidentes que podamos llegar a tener. Tengamos en cuenta que, bueno, hace una breve reseña de los procedimientos eficientes y la organización y funcionamiento de las instalaciones que tienen que tener para cumplimentar con la búsqueda y salvamento correcta de un siniestro aéreo. El anexo 13 es quién investiga cuando ya ocurrió el siniestro. En el caso de Argentina, la organización que se encarga de investigar los accidentes es la JIAC, que es la Junta de Investigadores de Accidentes Aéreos. El anexo 14, aeródromos y aeropuertos. Este anexo lo que habla es básicamente de los equipamientos, las medidas, las normas y procedimientos que tienen los mismos. El anexo 15, los servicios de información aeronáutica, como por ejemplo un NOTAM. Un NOTAM, por las siglas de Notice to Airmen, del inglés, o sea, noticias a los tripulantes, se encarga de divulgar información concerniente a los arribos o a cualquier cosa que tengamos en la ruta. Como para poner un ejemplo, si se rompe el tejido de un aeródromo y se meten animales a la pista, se emite un NOTAM para avisar a las aeronaves que a su arribo tengan cuidado o precaución porque hay animales sueltos en la pista. El anexo 16 es la protección del medio ambiente, el tema de insonorización de las aeronaves. Es un anexo que habla de los procedimientos que hay que respetar según los aeropuertos que están rodeados de ciudades y de casas. El anexo 17, la seguridad, se establece a través de un programa, el APSEC, que es Aviation Security. El anexo 18, el transporte de mercancías peligrosas. Si bien las líneas aéreas casi ninguna transporta mercancía peligrosa, sí lo hacen los aviones de carga. Y cuenta con manuales, digamos, para proceder en caso de tener una fuga de algún material que sea peligroso. Vamos a hablar entonces ahora un poco de la IATA. Bueno, continuamos hablando un poco de lo que es la IATA, es una asociación de transporte aéreo internacional, de su inglés Air Transport Association. Se fundó en La Habana, Cuba, en abril del 45. Es el instrumento para la cooperación entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo en beneficio de los consumidores de todo el mundo. La IATA moderna es la sucesora de la Asociación de Tráfico Aéreo Internacional fundada en La Haya en 1919, el año de las primeras líneas aéreas regulares internacionales del mundo. La asociación fue fundada por 57 miembros en ese momento,
de 31 naciones que eran norteamericanas y europeas. Una breve reseña de la historia. Y sus funciones. ¿Cuáles son las principales? Promover el transporte aéreo seguro, regular y económico, proveer colaboración entre las empresas de transporte aéreo directo directamente y cooperar con la recién creada Organización Civil de Aviación Internacional, OASI, que es la que estuvimos viendo previamente. Esta, tengamos en cuenta que es una organización totalmente independiente de la OASI, que es la que rige para nuestros países en América. Aquí vemos 5 de los beneficios más grandes de ser miembro, de pertenecer, digamos, al Club IATA. Y sus representaciones. Aquí habla un poco de lo que son las certificaciones de seguridad IOSA. Yo particularmente estuve en una de esas certificaciones en una aerolínea que trabajé un tiempo. Son certificaciones, digamos, para estándares de seguridad operacional, las cuales, digamos, tienen distintos parámetros y distintas inspecciones que hay que ir pasando para poder pertenecer, digamos, a ser miembro IATA. Una compañía puede pertenecer a ser miembro IATA siempre y cuando haya pasado todas los ítems que tienen marcado una inspección IOSA. Y aquí un poco el servicio que ofrece la IATA y los códigos de aeropuerto. Los códigos de aeropuerto están comprendidos según el código IATA por 3 letras y según el código OASI por 4. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ciudad, cada aeropuerto tiene su código que lo identifica. Por ejemplo, en el caso de Rosario, que es Sierra Alfa Romeo, para IATA, SAR, pero para OASI es Sierra Alfa Alfa Romeo, SAAR. Eh, lo que va haciendo esto es eh, nomenclar cada aeropuerto de cada ciudad con las siglas similares a lo que es la ciudad en sí, de donde está ubicado el aeropuerto. Por ejemplo, para el caso de Miami, para IATA es MIA y para OASI es CAMIA. Y aquí los ejemplos que recién mencionaba. ¿Cuál es la visión? Y aquí vamos a entrar un poco en lo que son los organismos que vamos a encontrar los tripulantes en nuestro día a día de trabajo. Por ejemplo, si volamos de aeropuertos internacionales, nos vamos a encontrar con servicios de aduana e inmigraciones. Estos servicios es muy común encontrarlos, ya que los aeropuertos que operan de manera internacional nos van a ofrecer los servicios, digamos, de migración. Nos vamos a encontrar también con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la encargada de todo lo que sea seguridad a nivel personas, más no seguridad a nivel aeronaves y plataforma, pero sí seguridad a nivel individuos en lo que son las áreas de terminal y algunas jurisdicciones que tienen cerca de los aeropuertos. No poseen jurisdicción sobre torres de control, pistas de despegue y aterrizaje y plataformas de vuelo. Los organismos de sanidad, que también se encuentran dentro de los aeropuertos, todos estos dependen de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, que son los cuerpos que acuden ante una emergencia médica. El personal inspector, los inspectores, digamos, que realizan distintos tipos de inspecciones en una zona aeroportuaria, puede ser inspecciones de rampa, inspecciones de seguridad, inspecciones de pista, inspecciones de vuelo, etc.
Bueno, con esto finalizamos y continuamos en el próximo capítulo.